Sean y Nick son los típicos estudiantes de escuela de Estados Unidos. Parecen de 30, pero tienen 18. Sí, 18, pero en bisiesto. Buenos en los deportes, populares, un tanto idiotas y como están aburridos se inscriben en un campamento de porristas. Ya saben por qué. Conocer chicas. Chicas. ¡Denme chicas! Chicas. Y bueno gente, básicamente esa es la película. Veamos qué pasa. Hay mucha imagen explícita que obviamente no puedo mostrar. Por eso hoy, en otro resumen y esperando que te suscribas para algún día vivir de esto, Guerra de Porristas. Y no es como Triunfos Robados. Tal vez no fue un error después de todo. Nick y Sean son los estudiantes más populares de la escuela. Nick es el rubio y Sean el de cabello negro. Ambos han completado todos los niveles de conquista en su escuela, cosa que nunca lograste en la tuya. Y como están aburridos y ya no saben dónde meterlo, se planean abandonar el campamento de fútbol americano de machos pechipeludos lomoplateados por el campamento de porristas. Sí, escucharon bien, campamento. Su misión, inventar una excusa para el entrenador y convencer a las porristas de que quieren ir y de que les interesa realmente el porrismo y animar. De ser la vida real, esto no lo creería nadie y ahí terminaría la película. En fin, la única que es medio inteligente y no cree ni mierda es la líder de las porristas, Carly. Pero gracias a la ayuda de la hermana de Sean, esta de acá, se crean un plan para mostrarles lo buenos que pueden ser para el equipo de porrismo. ¿Cuál va a ser el plan? Así las muchachas caen y más tarde ayudarán a convencer a la entrenadora para inscribirlos en el campamento. Bien, eso fue más fácil de lo que parecía. ¡Ay, qué fácil! Así pues, al campamento de porristas. Sí, el viaje. De nuevo, el viaje. Oye, ¿cuánto va a durar esto? Todo el día. El asunto con el campamento es muy simple, son 3 semanas de entrenamiento para terminar en una competencia donde el equipo de los Tigres siempre ha quedado de último y donde solo se ven Chicas. ¡Denme chicas! Chicas. las campeonas absolutas del torneo son las Panteras, estos de acá que siempre que aparecen suena una canción. Como para darle énfasis. En fin, a lo que vinimos. Nick y Sean se instalan y si se lo preguntaban si hay más manes en el campamento. Están estos de acá que ni vale la pena mencionar sus nombres y no, todos no son gays. Son ¡Locas, sí! mentiras, este sí, este también, este no, este está ahí porque la novia es porrista y se aman mucho. Y el águila, una de las mascotas del campamento que no habla nunca. Nada más. Como sea, toda esta gente va a ser entrenada por el entrenador y su esposa Diora, la veterana del campamento y objetivo número 1 de Nick. El entrenamiento comienza, momento perfecto para empezar a caerle a todo lo que se mueva en el campamento. Una por allí, otra por allá, porrista va, porrista viene. Las cosas no pueden ir mejor, es la mejor idea que alguien haya podido tener en su perra vida. Todo va de maravilla. Los dos únicos hombres héteros de un campamento lleno de adolescentes con las hormonas alborotadas. O bueno, adolescentes, porque todos parecen mayores de 25. Pero bien, películas de adolescentes no lo entenderías. Mientras Nick va de porrista en porrista, lo intenta una que otra vez con Diora, que ni la hora le da. Y Sean se interesa en Carly, la líder del equipo. Con lo que no contaba es que Carly tiene novio, que ya está en la universidad, tiene carro propio y como no, parece de 40. Y si tiene carro, pues nada que hacer, ya perdiste. Sean se queda triste porque no pudo darle como a pandereta en Semana Santa a Carly y Nick, como todo mejor amigo, arma una reunión nocturna en el lago. Así le sube el ánimo a su amigo. La condición para bañarse en el lago es que todos tienen que estar desnudos. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Cosas que no pasaron ni en tu escuela ni en la mía y que realmente nunca pasan. Continuemos. Juegan un rato, a Nick le va lo más de bien con su cita y a Sean parece que también. En fin, la vida de la gente con suerte. Aunque cuando salen del agua no encuentran su ropa por ningún lado. Como es lógico, los otros se van y los dejan ahí, solos, desnudos, sin nada que ponerse. O sea, se acaban de bañar desnudos en el mismo lugar
eso es como una amistad para toda la vida y nadie les puede prestar una camisa o algo por el estilo para taparse sus vergüenzas, la traición o la incoherencia. Nick y Sean piensan rápido, o mejor dicho, corren rápido para regresar a los dormitorios, solo para ser vistos por el entrenador, al cual convencen de que es una forma de entrenamiento que tienen para liberar los nervios. Así dice el entrenador, pues si están entrenando, ¿qué tal un baile? ¿Qué? Eso no es gay, no es gay. ¿No es gay? Después de cosas que pasan en una película y no tienen ningún tipo de sentido y de ver literalmente triunfos robados, Sean y Nick estaban justo en el lugar indicado, en el momento indicado para escuchar a Rick, el novio de Carly, decirle a sus amigos que realmente no le gusta a Carly, solo la usa porque a sus papás le cae bien y así le dan plata y lo mantienen. Una persona de 40 pidiéndole plata a sus papás, nunca antes visto, casos de la vida real. Como es lógico, Sean ve una oportunidad para quedarse con Carly y le quiere contar. Nick le dice que no, porque atentos, esto es un consejo y es de verdad. Si le dice algo a Carly, quedará en la friendzone para toda la vida. Será el amigo que le dijo que su novio la engañaba con otra. O en el peor de los casos, lo odiará por meterse en la vida de los demás y dañar su relación. Tremenda situación. La cosa se queda así, Sean no puede decirle nada a Carly, pasan 2 semanas y es hora de irse. Ese era el plan, darle como a play prestado a todo lo que se moviera hasta que se les pelara y huir a las 2 semanas. Claro, antes de la competencia. Pero como ya hay sentimientos, Sean se siente mal, no quiere irse, se llena de muchos más sentimientos y a Nick le vale verga y se va. Para segundos después arrepentirse, llenarse también de sentimientos y quedarse. Cielos, me estoy haciendo marica. Con una semana para entrenarse, ambos se comprometen con el entrenamiento. Convencen al equipo de que son muy buenas y de que pueden ganar el torneo. No sé si era necesario esto que pasa acá para demostrar que hay una porrista lesbiana en el equipo, pero yo solo resumo y muestro lo que pasa. Like por eso. Que por cierto, me dijeron que entre más likes tenga el video, más gente puede verlo. No te cuesta nada y me hace casi tan feliz como esta que manosea a la otra. En fin, al rato Rick se puso a investigar y encontró el diario de Nick. Sí, el diario, donde escribía poesía, su lado tierno, pero también escribe el nombre de cada una de las porristas a las que le había dado. Y para rematar estaba el plan de que se iban a las 2 semanas dejando al equipo tirado. Tremenda hueva. Todo el equipo se ofende, en especial Carly. Obviamente los echan del campamento, quedan como los malos, regresan a casa, comparten un rato con sus amigos, se lo piensan toda la noche y vuelven para disculparse y poder competir en el torneo. Fácil, rápido y sencillo. Pura escena de relleno. ¿Sabes qué? Todo esto está bien chafa. Mejor me borro. Pero bien, hablan con las muchachas, las convencen de que no era su intención, que al principio sí era para acostarse con todas las mujeres que pudieran, pero que luego les gustó ser porristas, bla 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 bla, y que se sienten parte del equipo. Todo muy lindo y muy rosa. Claramente el equipo no tiene posibilidades de ganar el torneo sin ellos, entonces no se diga más. Los aceptan y ahora sí, a la competencia de porristas, que es a lo que vinimos. ¡Qué emoción! ¡Viva! El torneo empieza y solo hay 2 jueces, Diora y su esposo. Todo esto para decir que Diora, después de escuchar la poesía de Nick, cambió de opinión y le pone una cita después de la competencia. Hora del baile, hora de las porras. La rutina viene siendo básicamente una mierda. Toda la película esperando por esto y nos salen con unos salticos y nada más. Lo único que hacen es hablar, hablar y hablar. Yo soy nuevo, pero hablamos demasiado en la rutina. Hablan mucho en la rutina. En medio de la rutina, Carly ve a Rick manoseando a la capitana de las panteras. Y como tiene claro que van a perder, decide hacer el movimiento más peligroso en el mundo de las porristas. La fuente de Troya. ¡La fuente de Troya! Sí, claro. ¿Quieren hacer la fuente de Troya? ¿Y por qué prohibido? Te preguntarás. Básicamente porque alguien puede morir en el intento. Nah, pero ni intentando meterle suspenso a esto es posible generarlo. El equipo completa la fuente de Troya gracias al poder del guión porque nunca en su perra vida la habían ni siquiera practicado. A la primera y casi perfecto. Sí, casi. Y casi no va. Sean la caga dando un giro de más, terminando en el agua y muriendo de un golpe en la cabeza. Nada, acá nadie muere. Eso sí, lo único que mueren son las esperanzas de ganar el torneo. Cuando Sean despierta, Carly le informa que el equipo quedó de 18. Pero lo que sí gana Sean es el corazón de Carly. Entonces bien, que termina con Rick, el cual recibe un golpe de una de las lesbianas, que nuevamente
ya sabemos que es lesbiana. Era necesario mostrar un segundo plano de cómo se manoseaba con la otra, o bueno, cómo la manoseaba. ¿Era necesario? Bueno, no sé si era muy necesario y si tenía sentido, pero nada en esta película lo tiene. Momento. ¿Pensaron que me olvidé de Nick? No. En los créditos muestran escenas de que Diora le iba a dar como a rata en balde, pero no se pudo hacer nada porque apareció el esposo de la nada. Es una mala noticia. Y bueno, gente, este fue otro resumen de Guerra de Porristas. Ya saben qué hacer, si les gustó o medio los entretuvo, denle un like bien brutal y suscríbanse que me ayudaría un montón. Recomienden alguna película, toda la cosa. Muchas gracias por ver el video y si llegaron hasta acá, ya saben, hasta el próximo resumen.